usuarias y los usuarias / sobre los riesgos y los efectos secundarios de los métodos, y observar con atención las necesidades y las perspectivas de las mujeres y los hombres en el contexto de una elección informada. Tipo de anticonceptivo. Condición. Categoría. Primero igual inicio. C igual continuación. Aclaraciones / evidencia. Condición clasificada de 1 a 4. Las categorías para el método basado en el conocimiento de la fertilidad y la esterilización quirúrgica se describen al comienzo de la sección correspondiente. Aclaraciones y evidencia relacionada con la clasificación. NA indica una condición para la cual el grupo de trabajo no dio una clasificación pero proporcionó aclaraciones. 1. Una condición para la que no hay restricción para el uso del método anticonceptivo. 2. Una condición donde las ventajas del uso del método generalmente superan los riesgos teóricos o probados. 3. Una condición donde los riesgos teóricos o probados generalmente superan las ventajas del uso del método. 4. Una condición que representa un riesgo de salud inadmisible si se utiliza el método anticonceptivo. Categoría con criterio clínico. Con criterio clínico limitado. 1. Use el método en cualquier circunstancia. Sí, use el método. 2. En general, use el método. 3. El uso del método generalmente no se recomienda a menos que otros métodos más adecuados no estén disponibles o no sean aceptados. No use el método. 4. No se debe usar el método. 12. Introducción de las guías en los programas nacionales. Al introducir esta guía sobre criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos en un programa de atención de la salud sexual y reproductiva, es importante considerar que este material no es simplemente un documento que debe distribuirse, sino que contiene prácticas de atención de la salud que deben presentarse a las y los proveedoras / es a través de procesos adecuadamente planificados de adaptación e implementación. En el documento Introducing WO Sexual and Reproductive Health Guidelines and Tools International Programas se ofrece orientación a los países sobre la introducción de las guías sobre salud sexual y reproductiva, incluidas las correspondientes a los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. El presente documento está destinado a responsables de la formulación de políticas, directores de programas de planificación familiar y otros profesionales de la salud que se inicien en un proceso para introducir en sus programas nacionales o locales prácticas basadas en la evidencia en materia de salud sexual y reproductiva. En el documento, se recomiendan 6 principios ambiciosos para la adaptación e implementación eficaces de la guía de la OMS sobre salud sexual y reproductiva en un programa nacional. Los principios son: construir consenso, construir sobre lo que existe, identificar posibles barreras y factores de facilitación, asegurando que las adaptaciones se basen en la evidencia, planificando la ampliación desde el principio e implementando diversas intervenciones para cambiar las prácticas de las y los proveedoras /es. Para introducir los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, la OMS sugiere a los países o a las autoridades locales seguir un proceso de 6 pasos. Ellos son: planificar la promoción, realizar el análisis de la situación, adaptar la guía para responder a las necesidades, las circunstancias y el contexto de cada país, diseñar una estrategia de implementación, poner a prueba una evaluación y, por último, llevar a cabo la promoción y ampliación. Este proceso podría variar según si la guía se está introduciendo por primera vez o se está utilizando para actualizar las recomendaciones existentes para la prestación de servicios. En todos estos pasos, la OMS destaca la importancia de que el proceso para introducir la guía sea colectivo y participativo a fin de fomentar el sentido de pertenencia y la aceptación entre los responsables de la formulación de políticas, los organismos profesionales y otros expertos nacionales. Personas con necesidades especiales. Personas con discapacidades. Los criterios médicos de elegibilidad tratan el uso de anticonceptivos en personas con condiciones médicas específicas. Además, la provisión de anticonceptivos a las personas con necesidades especiales requiere una mayor consideración. Las decisiones sobre una anticoncepción apropiada deben tener en cuenta la naturaleza de la discapacidad, los deseos expresos de la persona y la naturaleza del método. Por ejemplo, la utilización de algunos métodos de barrera puede ser difícil para personas con destreza manual reducida. Los AOC pueden no ser el método preferido para algunas mujeres con mala circulación o extremidades inmóviles, aún en la ausencia de mutaciones trombogénicas conocidas, debido a un mayor riesgo de TVP, y otros métodos serán preferibles para personas con discapacidades intelectuales o de salud mental que tienen dificultad para recordar la toma diaria de medicamentos.
En el caso de mujeres que tienen dificultad con la higiene íntima durante la menstruación, también deberá considerarse el impacto del método de anticoncepción en los ciclos menstruales. Las decisiones se deben basar en una elección informada, después de la educación adecuada en salud sexual. Cuando la naturaleza de la condición no permite una elección informada e independiente, los anticonceptivos se deben proporcionar solo después de un proceso de toma de decisiones respaldado, que incluya al cliente y todas las partes interesadas como el mediador personal, los tutores o personas a cargo. Los derechos reproductivos del individuo se deben considerar en cualquiera de estas decisiones. Es especialmente importante asegurarse de que las decisiones sobre la esterilización de personas con discapacidades se tomen de manera ética. Adolescentes. En general, las adolescentes son elegibles para usar cualquier método de anticoncepción y deben tener acceso a una variedad de opciones anticonceptivas. La edad en sí no constituye una razón médica para negar cualquier método a las adolescentes. Aunque se han expresado algunas preocupaciones con respecto Introducción de las guías en los programas nacionales. Al introducir esta guía sobre criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos en un programa de atención de la salud sexual y reproductiva, es importante considerar que este material no es simplemente un documento que debe distribuirse, sino que contiene prácticas de atención de la salud que deben presentarse a las y los proveedoras /es a través de procesos adecuadamente planificados de adaptación e implementación. En el documento Introducing WO Sexual and Reproductive Health Guidelines and Tools International Programmes se ofrece orientación a los países sobre la introducción de las guías sobre salud sexual y reproductiva, incluidas las correspondientes a los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. El presente documento está destinado a responsables de la formulación de políticas, directores de programas de planificación familiar y otros profesionales de la salud que se inicien en un proceso para introducir en sus programas nacionales o locales prácticas basadas en la evidencia en materia de salud sexual y reproductiva. En el documento, se recomiendan 6 principios ambiciosos para la adaptación e implementación eficaces de la guía de la OMS sobre salud sexual y reproductiva en un programa nacional. Los principios son: construir consenso, construir sobre lo que existe, identificar posibles barreras y factores de facilitación, asegurando que las adaptaciones se basen en la evidencia, planificando la ampliación desde el principio e implementando diversas intervenciones para cambiar las prácticas de las y los proveedoras /es. Para introducir los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, la OMS sugiere a los países o a las autoridades locales seguir un proceso de 6 pasos. Ellos son: planificar la promoción, realizar el análisis de la situación, adaptar la guía para responder a las necesidades, las circunstancias y el contexto de cada país, diseñar una estrategia de implementación, poner a prueba una evaluación y, por último, llevar a cabo la promoción y ampliación. Este proceso podría variar según si la guía se está introduciendo por primera vez o se está utilizando para actualizar las recomendaciones existentes para la prestación de servicios. En todos estos pasos, la OMS destaca la importancia de que el proceso para introducir la guía sea colectivo y participativo a fin de fomentar el sentido de pertenencia y la aceptación entre los responsables de la formulación de políticas, los organismos profesionales y otros expertos nacionales. Personas con necesidades especiales. Personas con discapacidades. Los criterios médicos de elegibilidad tratan el uso de anticonceptivos en personas con condiciones médicas específicas. Además, la provisión de anticonceptivos a las personas con necesidades especiales requiere una mayor consideración. Las decisiones sobre una anticoncepción apropiada deben tener en cuenta la naturaleza de la discapacidad, los deseos expresos de la persona y la naturaleza del método. Por ejemplo, la utilización de algunos métodos de barrera puede ser difícil para personas con destreza manual reducida. Los AOC pueden no ser el método preferido para algunas mujeres con mala circulación o extremidades inmóviles, aún en la ausencia de mutaciones trombogénicas conocidas, debido a un mayor riesgo de TVP. Y otros métodos serán preferibles para personas con discapacidades intelectuales o de salud mental que tienen dificultad para recordar la toma diaria de medicamentos. En el caso de mujeres que tienen dificultad con la higiene íntima durante la menstruación, también deberá considerarse el impacto del método de anticoncepción en los ciclos menstruales. Las decisiones se deben basar en una elección informada, después de la educación adecuada en salud sexual. Cuando la naturaleza de la condición no permite
Una elección informada e independiente. Los anticonceptivos se deben proporcionar solo después de un proceso de toma de decisiones respaldado, que incluya al cliente y todas las partes interesadas como el mediador personal, los tutores o personas a cargo. Los derechos reproductivos del individuo se deben considerar en cualquiera de estas decisiones. Es especialmente importante asegurarse de que las decisiones sobre la esterilización de personas con discapacidades se tomen de manera ética. Adolescentes. En general, las adolescentes son elegibles para usar cualquier método de anticoncepción y deben tener acceso a una variedad de opciones anticonceptivas. La edad en sí no constituye una razón médica para negar cualquier método a las adolescentes. Aunque se han expresado algunas preocupaciones con respecto al uso de ciertos métodos anticonceptivos en adolescentes, el uso de inyectables de progestina sola en menores de 18 años, estas preocupaciones deben sopesarse con las ventajas de evitar el embarazo. Está claro que muchos de los mismos criterios de elegibilidad que se aplican a personas mayores también se aplican a personas jóvenes. No obstante, algunas condiciones, las alteraciones cardiovasculares, que pueden limitar el uso de algunos métodos en mujeres mayores por lo general no afectan a las mujeres jóvenes, debido a su baja frecuencia en los grupos jóvenes. Los aspectos sociales y conductuales deben ser consideraciones importantes en la elección de métodos anticonceptivos para las adolescentes. Por ejemplo, en algunos ámbitos, las adolescentes también están expuestas a un riesgo mayor de AIDS, incluido el VIH. Aunque las adolescentes pueden elegir cualquiera de los métodos anticonceptivos disponibles en sus comunidades, en algunos casos, el uso de métodos que no requieren un régimen diario puede ser más apropiado. También se ha demostrado que las adolescentes, casadas o no, son menos tolerantes a los efectos secundarios y, por lo tanto, tienen altas tasas de discontinuación. La elección del método también. Resumen de los cambios a la tercera edición. Puede estar influenciada por factores como patrones de relaciones sexuales esporádicas y la necesidad de ocultar la actividad sexual y el uso de anticonceptivos. Por ejemplo, las adolescentes sexualmente activas que no están casadas tienen necesidades muy diferentes de aquellas que están casadas y desean posponer, espaciar o limitar el embarazo. La ampliación de la cantidad de opciones de métodos ofrecidos puede conducir a una mayor satisfacción, aceptación y prevalencia del uso de anticonceptivos. La educación y la orientación apropiadas, tanto antes como en el momento de la selección del método, pueden ayudar a las adolescentes a tratar sus problemas específicos, y a tomar decisiones informadas y voluntarias. Es preciso hacer todo lo posible para evitar que el costo de los servicios y el método limite las opciones disponibles. En la tabla 3 se muestra un resumen de los cambios en la clasificación o modificaciones importantes en las condiciones con respecto a la tercera edición. Se espera que las recomendaciones en la cuarta edición de los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos tendrán vigencia hasta 2012. El Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS con sede en Ginebra será responsable de comenzar la revisión de la guía en esa fecha. Tabla 3. Resumen de los cambios a la tercera edición de los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, condiciones para las que hubo un cambio en la clasificación para uno o más métodos, o una modificación importante en la descripción de la condición. Las clasificaciones cambiadas están resaltadas en negrita. Condición AOP/T/A FAICA net implantes LNG/FDUCUD y LNG igual inicio, C igual continuación, LM igual lactancia materna posparto, mujeres que no estén amamantando, A, y LT 21 días, y, sin otros factores de riesgo para TEF 3, y, con otros factores de riesgo para TEF B, y GT 21 días a 42 días 3 cuartos, y, sin otros factores de riesgo de TEF 2, y, con otros factores de riesgo para TEF 2 tercios C, y GT 42 días posparto, amamantando o no, incluso después de la cesárea, 1A, y LT 48 horas incluida la inserción 1 igual sin LM inmediatamente después del alumbramiento de la placenta 3 igual LMB, y GT 48 horas a LT 4 semanas 3. Consulte el capítulo sobre el método relevante para obtener una aclaración de esta clasificación. 14.
Condición AOC barra T barra A fail caopsamden net implantes LNG barra NDUCUD y LNG igual inicio, C igual continuación, LM igual lactancia materna C, y GT 4 semanas D, sepsis puerperal 1 4 1 4 obesidad A, índice de masa corporal, INC, y GT 30 kg barra M2B, menarquia ILT 18 años e índice de masa corporal, INC, y GT 30 kg barra M2 2 2 2 2 1 1 1 AMD igual 2 en net igual 1 1 1 1 1 1 1 trombosis venosa profunda, TVP, barra embolismo pulmonar, A, historia de TVT barra EB, TVT barra EP agudas C, TVT barra EPI recibe terapia anticoagulante D, historia familiar de TVT barra EP, familiares de primer grado, cirugía mayor, I, con inmovilización prolongada, I, sin inmovilización prolongada F, cirugía menor sin inmovilización 4 4 4 2 4 2 1 4 4 4 2 4 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 lupus eritematoso sistémico, LES, IC primero C. Las personas con LES tienen un riesgo mayor de cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y tromboembolismo venoso. Las categorías asignadas a estas condiciones en esta guía deben ser iguales para las mujeres con LES con estas condiciones. Para todas las categorías de LES, las clasificaciones se basan en el supuesto de que no hay otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Estas clasificaciones deben modificarse en presencia de dichos factores de riesgo. A. Anticuerpos antifosfolípidos positivos, o desconocidos. B. Trombocitopenia severa. C. Terapia inmunosupresora. D. Ninguna de las condiciones anteriores. 4 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 3 2 2 2 Enfermedad trofoblástica gestacional. A. Niveles reducidos o indetectables de AC, con adotropina coriónica humana. B. Niveles persistentemente elevados de AC o enfermedad maligna 1 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 3 4 3 4 Hepatitis viral A, aguda o con exacerbación. B. Portadora. C. Crónica y C 3 cuartos 2 1 1 1 1 y C 1 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 3 2 1 1 1 1 Cirrosis A, leve, compensada. B. Grave, descompensada. 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 Consulte el capítulo sobre el método relevante para obtener una aclaración de esta clasificación. 15. Condición AOC barra T barra A fail caopsamden net implantes LNG barra NDUCUD y LNG igual inicio, C igual continuación, LM igual lactancia materna tumores del hígado A, benigno y, hiperplasia nodular focal y, adenoma hepatocelular B, maligno, hepatoma, 2 4 4 2 3 3 cuartos 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 1 1 2 3 3 Terapia antirretroviral A, inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, INTI. B. Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, INTI. C. Inhibidores de la proteasa reforzados con ritonavir 1 2 3 1 2 3 1 2 3 AMD igual 1 en net igual 1 AMD igual 1 en net igual 2 AMD igual 1 en net igual 2 1 2 2 y C primero C 2 tercios 2 tercios 2 tercios 2 2 2 2 tercios 2 tercios 2 tercios 2 2 2 Terapia anticonvulsiva A. Ciertos anticonvulsivos, fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato, oxcarbamazepina. B. Lamotrigina 3 3 2 3 3 1 AMD igual 1 en net igual 2 1 2 1 1 1 1 1 Terapia antimicrobiana A. Antibióticos de amplio espectro. B. Antifúngicos. C. Antiparasitarios. D. Terapia con rifampicina o rifabutina 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 AMD igual 1 en net igual 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Consulte el capítulo sobre el método relevante para obtener una aclaración de esta clasificación. 16. CHCS. Anticonceptivos hormonales combinados, AC. Anticonceptivos orales combinados, AOC. Anticonceptivos orales combinados de dosis baja, AOC, y GT35 de etinilestradiol. Anticonceptivos inyectables combinados, AIC.
Los anticonceptivos inyectables combinados, AIC, producen la liberación de un estrógeno natural más una progestina, progestágeno, y actúan por medio de la inhibición de la ovulación. 1, 5. En este documento se consideran dos formulaciones de AIC, ambas administradas en intervalos de 4 semanas. 1. Quiclofem igual 25 mg de acetato de medroxiprogesterona, más 5 mg de cipionato de estradiol. 2. Mesigina igual 50 mg de enantato de noretisterona más 5 mg de valerato de estradiol. Los AIC contienen estradiol, que es el estrógeno natural. El estradiol es menos potente, la duración del efecto es más corta y se metaboliza más rápidamente que los estrógenos sintéticos utilizados en otras formulaciones anticonceptivas, como los anticonceptivos orales combinados, AOC, el parche anticonceptivo combinado, PAC, y el anillo anticonceptivo combinado, ANC. Estas diferencias implican que el tipo y la magnitud de los efectos secundarios relacionados con los estrógenos asociados con los AIC pueden diferir. CHCS. Anticonceptivos hormonales combinados, AC. Anticonceptivos orales combinados, AOC. Anticonceptivos orales combinados de dosis baja, AOC, y GT35 de equinilestradiol. Anticonceptivos inyectables combinados, AIC. Los anticonceptivos inyectables combinados, AIC, producen la liberación de un estrógeno natural más una progestina, progestágeno, y actúan por medio de la inhibición de la ovulación. 1, 5. En este documento se consideran dos formulaciones de AIC, ambas administradas en intervalos de 4 semanas. 1. Quiclofem igual 25 mg de acetato de medroxiprogesterona, más 5 mg de cipionato de estradiol. 2. Mesigina igual 50 mg de enantato de noretisterona más 5 mg de valerato de estradiol. Los AIC contienen estradiol, que es el estrógeno natural. El estradiol es menos potente, la duración del efecto es más corta y se metaboliza más rápidamente que los estrógenos sintéticos utilizados en otras formulaciones anticonceptivas, como los anticonceptivos orales combinados, AOC, el parche anticonceptivo combinado, PAC, y el anillo anticonceptivo combinado, ANC. Estas diferencias implican que el tipo y la magnitud de los efectos secundarios relacionados con los estrógenos asociados con los AIC pueden diferir de los que experimentan las usuarias de AOC/PAC/ANC. De hecho, estudios de corto plazo sobre los AIC han demostrado poco efecto en la presión arterial, la hemostasis y la coagulación, el metabolismo de los lípidos y la función hepática, en comparación con los AOC. 6, 8. Además, la administración por vía inyectable de los AIC elimina el metabolismo de primer paso en el hígado y, en consecuencia, se minimiza el efecto del estradiol en el hígado. Sin embargo, los AIC son un método anticonceptivo relativamente nuevo, y hay pocos datos epidemiológicos sobre sus efectos a largo plazo. También existe cierta preocupación de que si bien el efecto de la exposición hormonal asociada al uso de los AOC y los anticonceptivos orales de progestina sola, AOPS, puede reducirse inmediatamente con la interrupción de su uso, este no es el caso con los inyectables, cuyo efecto continúa durante cierto tiempo después de la última inyección. El grupo de trabajo, en espera de más evidencia, concluyó que la evidencia disponible para los AOC se aplica a los AIC en muchas instancias, aunque no en todas. Por lo tanto, el grupo de trabajo asignó para los AIC categorías intermedias entre las categorías para los AOC y los AOPS. Sin embargo, para patologías graves, B. E. Cardiopatía isquémica, la clasificación de las condiciones médicas fue la misma que para los AOC. Por lo tanto, las categorías asignadas deben ser consideradas como el mejor juicio preliminar, que será reevaluado según se disponga de nueva información. Parche anticonceptivo combinado, PAC. CHCS. Anticonceptivos hormonales combinados, AC. Anticonceptivos orales combinados, AOC. Anticonceptivos orales combinados de dosis baja, AOC, y GT35 de equinilestradiol. Anticonceptivos inyectables combinados, AIC. Los anticonceptivos inyectables combinados, AIC, producen la liberación de un estrógeno natural más una progestina, progestágeno, y actúan por medio de la inhibición de la ovulación. 1, 5. En este documento se consideran dos formulaciones de AIC, ambas administradas en intervalos de 4 semanas. 1. Quiclofem igual 25 mg de acetato de medroxiprogesterona, más 5 mg de cipionato de estradiol.
2. Mesigina igual 50 mg de enantato de noretisterona más 5 mg de valerato de estradiol. Los AIC contienen estradiol, que es el estrógeno natural. El estradiol es menos potente, la duración del efecto es más corta y se metaboliza más rápidamente que los estrógenos sintéticos utilizados en otras formulaciones anticonceptivas, como los anticonceptivos orales combinados, AOC, el parche anticonceptivo combinado, PAC, y el anillo anticonceptivo combinado, ANC. Estas diferencias implican que el tipo y la magnitud de los efectos secundarios relacionados con los estrógenos asociados con los AIC pueden diferir de los que experimentan las usuarias de AOC/PAC/ANC. De hecho, estudios de corto plazo sobre los AIC han demostrado poco efecto en la presión arterial, la hemostasis y la coagulación, el metabolismo de los lípidos y la función hepática, en comparación con los AOC. 6-8. Además, la administración por vía inyectable de los AIC elimina el metabolismo de primer paso en el hígado y, en consecuencia, se minimiza el efecto del estradiol en el hígado. Sin embargo, los AIC son un método anticonceptivo relativamente nuevo, y hay pocos datos epidemiológicos sobre sus efectos a largo plazo. También existe cierta preocupación de que si bien el efecto de la exposición hormonal asociada al uso de los AOC y los anticonceptivos orales de progestina sola, AOPS, puede reducirse inmediatamente con la interrupción de su uso, este no es el caso con los inyectables, cuyo efecto continúa durante cierto tiempo después de la última inyección. El grupo de trabajo, en espera de más evidencia, concluyó que la evidencia disponible para los AOC se aplica a los AIC en muchas instancias, aunque no en todas. Por lo tanto, el grupo de trabajo asignó para los AIC categorías intermedias entre las categorías para los AOC y los AOPS. Sin embargo, para patologías graves, cardiopatía isquémica, la clasificación de las condiciones médicas fue la misma que para los AOC. Por lo tanto, las categorías asignadas deben ser consideradas como el mejor juicio preliminar, que será reevaluado según se disponga de nueva información. Parche anticonceptivo combinado, PAC, y anillo vaginal anticonceptivo combinado, ANC. El parche anticonceptivo combinado y el anillo vaginal son métodos anticonceptivos relativamente nuevos. Existe información limitada sobre la seguridad de estos métodos entre mujeres con condiciones médicas específicas. Por otra parte, el grupo de trabajo no pudo revisar los datos epidemiológicos sobre los efectos a largo plazo del parche anticonceptivo combinado o el anillo vaginal debido a que no estaban disponibles. La mayoría de los estudios disponibles recibieron el apoyo financiero de los fabricantes de estos métodos. Según la evidencia disponible, el parche anticonceptivo combinado proporciona una seguridad y un perfil farmacocinético comparables a los de los AOC con formulaciones hormonales similares. 9-26, se informaron que las molestias mamarias y reacciones cutáneas locales, temporales y a corto plazo, fueron mayores entre las usuarias de parches anticonceptivos combinados. Sin embargo, menos del 25% de las usuarias experimentaron estos efectos. 11, 15, 16, 22, 24. 27. Evidencia limitada sugiere que la efectividad del parche puede ser menor en las mujeres que pesan 90 kilogramos o más. 24. 26. Según la evidencia disponible, el anillo vaginal anticonceptivo combinado proporciona una seguridad y un perfil farmacocinético y efectos sobre la función ovárica comparables a los de los AOC con formulaciones hormonales similares en mujeres sanas. 27-41, la evidencia en mujeres obesas, INCI GT 30 kg/M2, encontró que el aumento de peso en las mujeres en esta categoría no era diferente entre las usuarias del anillo vaginal en comparación con las usuarias de AOC. 42, la evidencia limitada disponible en mujeres después de un aborto. 17. Médico y quirúrgico no reveló eventos adversos graves ni infección relacionada con el uso durante 3 ciclos de seguimiento después de un aborto. 43, y la evidencia limitada en mujeres con lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado indica que el uso del anillo vaginal no empeora la condición. 30. El grupo de trabajo, en espera de más evidencia, concluyó que la evidencia disponible para los AOC se aplica al parche anticonceptivo combinado y al anillo vaginal. Por consiguiente, el parche y el anillo deben tener las mismas categorías que los AOC. Por lo tanto, las categorías asignadas deben ser consideradas como el mejor juicio preliminar, que será reevaluado según se disponga de nueva información. CHCS. Anticonceptivos hormonales combinados, AC. Los AOC, los parches, los anillos y los AIC no protegen contra AIDS/VI.
Si existe riesgo de AIDS/B, incluso durante el embarazo o posparto, se recomienda el uso correcto y consistente de condones, ya sea solos o en combinación con otro método anticonceptivo. Se ha comprobado que los condones masculinos de látex protegen contra AIDS/B. Condición: consulte también los comentarios adicionales al final de la tabla. Categoría primero igual inicio, C igual continuación, aclaraciones / evidencia, OC PAC ACK igual anticonceptivos orales combinados, PAC igual parche anticonceptivo combinado, AC igual anillo vaginal anticonceptivo combinado, AIC igual anticonceptivos inyectables combinados, características personales e historia reproductiva, embarazo, nananana igual no aplica. Aclaración: no se requiere el uso de OC, parches, anillos ni AIC. No se conoce ningún daño para la mujer, el curso de su embarazo o el feto si los AOC, PAC, APC o AIC son usados accidentalmente durante el embarazo. Edad de evidencia. Las adolescentes usuarias de A, menarquia ILT 40 años 1 AOC que contienen 20 de etinilestradiol tienen una densidad mineral ósea, No, B, y GT 40 años 2 inferior en comparación con aquellas que no lo. CHCS. Comentarios adicionales. Edad y GT 40 años. El riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta con la edad y también puede aumentar con el uso de anticonceptivos hormonales combinados. En ausencia de otros cuadros clínicos adversos, los anticonceptivos hormonales combinados pueden usarse hasta la menopausia. Posparto y LT 21 días. También hay cierta preocupación teórica concerniente a la asociación entre el uso de anticonceptivos hormonales combinados hasta 3 semanas posparto y el riesgo de trombosis en la madre. Básicamente, la coagulación sanguínea y la fibrinolisis se normalizan a las 3 semanas después del parto. Historia de embarazo ectópico. El riesgo de un embarazo ectópico futuro aumenta en mujeres con antecedentes de embarazo ectópico. Los anticonceptivos hormonales combinados brindan protección anticonceptiva en general, incluido el embarazo ectópico. Trombosis venosa profunda / embolia pulmonar. Historia familiar de TVT / ED, familiares de primer grado. Algunas condiciones que aumentan el riesgo de TVT / ED son hereditarias. Trombosis venosa superficial. Varices. Las varices no son un factor de riesgo de TVT / ED. Valvulopatía cardíaca. Entre las mujeres con valvulopatía cardíaca, el uso de anticonceptivos hormonales combinados puede incrementar aún más el riesgo de trombosis arterial. Las mujeres con valvulopatía cardíaca con complicaciones están expuestas a un riesgo mayor. Cefaleas. Aura es un síntoma neurológico focal específico. Para obtener más información sobre este y otros criterios de diagnóstico, consulte EADH Classification Subcommittee of the International EADH Society. The International Classification of EADH Disorders, 2ND Edition. Cefalalgia. 2004. 24, sub 1, 150. http://is-classification.org/en/02 Classification, consultado el 21 de agosto de 2009. Patrones de sangrado vaginal. Los patrones irregulares de sangrado menstrual son comunes en mujeres sanas. Sangrado vaginal de etiología desconocida. No hay condiciones que causen sangrado vaginal que puedan empeorar a corto plazo debido al uso de anticonceptivos hormonales combinados. Ectropión cervical. El ectropión cervical no es un factor de riesgo de cáncer cervical, y no hay necesidad de restringir el uso de anticonceptivos hormonales combinados. Cáncer cervical, en espera de tratamiento. Existe cierta preocupación teórica de que los anticonceptivos hormonales combinados puedan afectar el pronóstico de la enfermedad ya existente. Mientras se espera el tratamiento, las mujeres pueden usar anticonceptivos hormonales combinados. En general, la mujer queda estéril como consecuencia del tratamiento de esta condición.
Enfermedades de la mama. Cáncer de mama. El cáncer de mama es un tumor hormono sensible, y el pronóstico de mujeres que tienen o que tuvieron cáncer de mama recientemente puede empeorar con el uso de anticonceptivos hormonales combinados. Cáncer de endometrio. El uso de AOC reduce el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Mientras se espera el tratamiento, las mujeres pueden usar AOC, AIC, parches o anillos vaginales. En general, la mujer queda estéril como consecuencia del tratamiento de esta condición. Cáncer de ovario. El uso de AOC reduce el riesgo de desarrollar cáncer de ovario. Mientras se espera el tratamiento, las mujeres pueden usar AOC, AIC, parches o anillos vaginales. En general, la mujer queda estéril como consecuencia del tratamiento de esta condición. Fibromas uterinos. Los AOC no parecen causar el desarrollo de fibromas uterinos, y tampoco es de esperar que lo hagan los AIC, parches o anillos vaginales. Enfermedad pélvica inflamatoria, EPI. Los AOC pueden reducir el riesgo de EPI en mujeres con IPS, pero no protegen contra el VIH del tracto genital inferior. Si los AIC, parches o anillos vaginales reducen el riesgo de EPI en mujeres con IPS se desconoce, pero no protegen del VIH del tracto genital inferior. Enfermedades de la vesícula biliar. Los AOC, AIC, parches o anillos vaginales pueden causar un pequeño aumento en el riesgo de enfermedades de la vesícula biliar. También existe la preocupación de que los AOC, AIC, parches o anillos vaginales agraven las enfermedades vesiculares existentes. Sin embargo, se ha comprobado que los AIC, a diferencia de los AOC, tienen un efecto mínimo en la función hepática en mujeres sanas, y no tienen efecto de primer paso en el hígado. Historia de coléstasis relacionada con el embarazo. Los antecedentes de coléstasis relacionada con el embarazo pueden predecir un aumento en el riesgo de desarrollar coléstasis relacionada con los AOC. 33. Historia de coléstasis relacionada con uso previo de AOC. Los antecedentes de coléstasis relacionada con el uso previo de AOC predicen un aumento en el riesgo con el uso posterior de AOC. Tumores del hígado. No hay evidencia sobre el uso de anticonceptivos hormonales en mujeres con adenoma hepatocelular. El uso de AOC en mujeres sanas se asocia con el desarrollo y crecimiento de adenoma hepatocelular. Talasemia. Existe evidencia anecdótica proveniente de países donde la talasemia es prevalente que indica que el uso de AOC no empeora la condición. Anemia ferropénica. El uso de anticonceptivos hormonales combinados puede disminuir la pérdida de sangre menstrual. Achix. Referencias sobre anticonceptivos inyectables, parche y anillo vaginal combinados. 1. Aedoar, y otros. Comentarios adicionales. Historia de embarazo ectópico. Los AOPs tienen una tasa absoluta mayor de embarazo ectópico, comparados con otros APs, pero siempre menor que no utilizar un método. La píldora de 75 de desogestrel inhibe la ovulación en la mayoría de los ciclos, lo que sugiere un bajo riesgo de embarazo ectópico. Hipertensión, enfermedad vascular. Existen inquietudes con relación al efecto hipoestrogénico y la disminución del nivel de lipoproteína de alta densidad, HDL, especialmente entre las usuarias de ANGI-ENET. Sin embargo, hay poca preocupación de estos efectos con relación a los AIPs, o los implantes de LNG/ERP. Los efectos de ANGI-ENET pueden persistir durante algún tiempo después de interrumpir su uso. Trombosis venosa profunda/embolismo pulmonar. El uso de ANG puede ser beneficioso para mujeres que reciben terapia anticoagulante y tienen antecedentes de quistes ováricos hemorrágicos. Cardiopatía isquémica, enfermedad actual o historia. Existen inquietudes con relación al efecto hipoestrogénico y la disminución de los niveles de HDL, especialmente entre las usuarias de ANGI-ENET. Sin embargo, hay poca preocupación de estos efectos con relación a los AIPs, o los implantes de LNG/ERP. Los efectos de ANGI-ENET pueden persistir durante algún tiempo después de interrumpir su uso. Accidente cerebrovascular. Existen inquietudes con relación al efecto hipoestrogénico y la disminución de los niveles de HDL, especialmente entre las usuarias de ANGI-ENET. Sin embargo, hay poca preocupación de estos efectos con relación a los AIPs, o los implantes de LNG/ERP. Los efectos de ANGI-ENET pueden persistir durante algún tiempo después de interrumpir su uso. Lupus eritematoso sistémico, LES.
La trombocitopenia severa aumenta el riesgo de hemorragia. Los APS pueden ser útiles en el tratamiento de la menorragia en mujeres con trombocitopenia severa. Sin embargo, dado el sangrado más abundante o irregular que puede observarse al iniciar el uso de APS y su irreversibilidad, durante 11 a 13 semanas después de la administración, el inicio de este método en mujeres con trombocitopenia grave debe realizarse con cautela. Cefaleas. Aura es un síntoma neurológico focal específico. Para obtener más información sobre este y otros criterios de diagnóstico, consulte EADH Classification Subcommittee of the International EADH Society. The International Classification of EADH Disorders, 2ND Edition. Cefalalgia. 2004. 24, sub 1. 150. http://is-classification.org/en/02 Classification, consultado el 21 de agosto de 2009. Existe cierta preocupación acerca de que las cefaleas severas puedan aumentar con el uso de NET-AM de implantes. Los efectos de NET y AM pueden persistir por algún tiempo después de interrumpir su uso. Patrones de sangrado vaginal. Los patrones irregulares de sangrado menstrual son comunes en mujeres sanas. El uso de APS frecuentemente induce un patrón irregular de sangrado. El uso de implantes puede inducir patrones irregulares de sangrado, especialmente durante los primeros 3 a 6 meses, pero estos patrones pueden continuar por más tiempo. Las usuarias de implantes de etonogestrel tienen más probabilidades de desarrollar amenorrea que las usuarias de implantes de levonorgestrel. Sangrado vaginal de etiología desconocida. Los APS pueden causar patrones irregulares de sangrado que pueden enmascarar los síntomas de una patología subyacente. Los efectos de ANFI en NET pueden persistir durante algún tiempo después de interrumpir su uso. Cáncer cervical, en espera del tratamiento. Existe cierta preocupación teórica de que el uso de APS pueda afectar el pronóstico de la enfermedad existente. Mientras se espera el tratamiento, las mujeres pueden usar APS. En general, la mujer queda estéril como consecuencia del tratamiento de esta condición. Enfermedades de la mama. Cáncer de mama. El cáncer de mama es un tumor hormono sensible, y el pronóstico de mujeres que padecen o que tuvieron cáncer de mama recientemente puede empeorarse con el uso de APS. Cáncer de endometrio. Mientras se espera el tratamiento, las mujeres pueden usar APS. En general, la mujer queda estéril como consecuencia del tratamiento de esta condición. Cáncer de ovario. Mientras se espera el tratamiento, las mujeres pueden usar APS. En general, la mujer queda estéril como consecuencia del tratamiento de esta condición. Fibromas uterinos. Los APS no parecen causar crecimiento de los fibromas uterinos. Enfermedad pélvica inflamatoria, EPI. Se desconoce si los APS, como los AOC, reducen el riesgo de EPI en mujeres con IPS, pero no protegen del bioIPS del tracto genital inferior. Diabetes, nefropatía / retinopatía / neuropatía. Existe preocupación acerca de los efectos hipoestrogénicos y disminución de los niveles de HDL, especialmente entre las usuarias de ANFI en NET. Los efectos de ANFI en NET pueden persistir durante algún tiempo después de interrumpir su uso. Algunos APS pueden aumentar el riesgo de una trombosis, aunque este aumento es sustancialmente menor que con los AOC. Otra enfermedad vascular o diabetes de IGT 20 años de duración. Existe preocupación acerca de los efectos hipoestrogénicos y disminución de los niveles de HDL, especialmente entre las usuarias de ANFI en NET. Los efectos de ANFI en NET pueden persistir durante algún tiempo después de interrumpir su uso. Algunos APS pueden aumentar el riesgo de una trombosis, aunque este aumento es sustancialmente menor que con los AOC. Historia de coléstasis. Teóricamente, la historia de coléstasis relacionada con AOC puede predecir coléstasis posterior con el uso de APS. Sin embargo, esto no ha sido documentado. Tumores del hígado. No hay evidencia sobre el uso de anticonceptivos hormonales en mujeres con adenoma hepatocelular. Dado que el uso de AOC en mujeres sanas está asociado con el desarrollo y el crecimiento de adenoma hepatocelular, se desconoce si otros anticonceptivos hormonales tienen efectos similares. Anemia ferropénica. Los cambios en el patrón de la menstruación asociados con el uso de APS tienen poco efecto sobre los niveles de hemoglobina. Referencias sobre anticonceptivos de progestina sola. 1. Albertazzi P., Botazzi M., Stelsa. Bone Mineral Density and Depot Medrox.
Anemia ferropénica. Los cambios en el patrón de la menstruación asociados con el uso de apps tienen poco efecto sobre los niveles de hemoglobina. Los DIU no protegen contra AIDS/VIH. Si existe riesgo de AIDS/VIH, incluso durante el embarazo o posparto, se recomienda el uso correcto y consistente de condones, ya sea solos o en combinación con otro método anticonceptivo. Se ha comprobado que los condones... Comentarios adicionales. Edad menarquia ALT 20 años. Existe preocupación tanto del riesgo de expulsión debido a multiparidad como de AIDS causadas por la conducta sexual en los grupos más jóvenes. Posparto ILT 48 horas, IGT 48 horas a ILT 4 semanas. Existe cierta preocupación que los /as recién nacidos /as puedan encontrarse en riesgo debido a la exposición a hormonas esteroideas con el uso del DIU-LNG durante las primeras 4 semanas. Sepsis puerperal. La inserción de un DIU puede empeorar considerablemente la condición. Postaborto inmediatamente después de aborto séptico. La inserción de un DIU puede empeorar considerablemente la condición. Historia de embarazo ectópico. El riesgo absoluto de embarazo ectópico es extremadamente bajo debido a la gran eficacia de los DIU. Sin embargo, cuando una mujer se embaraza mientras está utilizando el DIU, la probabilidad relativa de un embarazo ectópico aumenta considerablemente. Hipertensión. Hay cierta preocupación teórica acerca de los efectos del LNG sobre los lípidos. No hay restricción para el uso del DIU con cobre. Trombosis venosa profunda / embolismo pulmonar. El DIU-LNG puede ser un tratamiento útil para la menorragia en mujeres con terapia anticoagulante crónica. Cardiopatía isquémica, enfermedad actual o historia. Hay cierta preocupación teórica acerca de los efectos del LNG sobre los lípidos. No hay restricción para el uso del DIU con cobre. Accidente cerebrovascular. Hay cierta preocupación teórica acerca de los efectos del LNG sobre los lípidos. No hay restricción para el uso del DIU con cobre. Cefaleas. Aura es un síntoma neurológico focal específico. Para obtener más información sobre este y otros criterios de diagnóstico, consulte EAH Classification Subcommittee of the International EAH Society. The International Classification of EAH Disorders, 2ND Edition. Cefalalgia. 2004. 24, sub 1. 150. http://isclassification. org/en/02 Classification, consultado el 21 de agosto de 2009. Dismenorrea severa. La dismenorrea se puede intensificar con el uso del DIU con cobre. El uso del DIU-LNG ha sido asociado con una disminución de la dismenorrea. Neoplasia intraepitelial cervical, NIC. Existe cierta preocupación teórica de que los DIU-LNG pueden intensificar la progresión de NIC. Cáncer cervical, en espera de tratamiento. Existe cierta preocupación acerca del mayor riesgo de infección y sangrado al insertarlo, lo que puede empeorar la condición. Lo más probable es que el DIU tenga que ser retirado a la hora del tratamiento, pero, hasta entonces, la mujer necesita continuar usándolo ya que corre riesgo de quedar embarazada si no usa anticoncepción. Enfermedades de la mama. Cáncer de mama. El cáncer de mama es un tumor hormonosensible. Las preocupaciones acerca de la progresión de la enfermedad pueden ser menores con los DIU-LNG que con los AOCO-APS de dosis más elevadas. Cáncer de endometrio. Existe cierta preocupación de un riesgo mayor de infección, perforación y sangrado al insertarlo. Lo más probable es que el DIU tenga que ser retirado a la hora del tratamiento, pero, hasta entonces, la mujer necesita continuar usándolo ya que corre riesgo de quedar embarazada si no usa anticoncepción. Cáncer de ovario. Lo más probable es que el DIU tenga que ser retirado a la hora del tratamiento, pero, hasta entonces, la mujer necesita continuar usándolo ya que corre riesgo de quedar embarazada si no usa anticoncepción. Fibromas uterinos sin distorsión de la cavidad uterina. A las mujeres con sangrado abundante o prolongado se les debe asignar la categoría de esa condición. Con distorsión de la cavidad uterina. Los fibromas uterinos preexistentes que distorsionan la cavidad uterina pueden ser incompatibles con la inserción y la colocación correcta del DIU.
Anomalías anatómicas. Cavidad uterina distorsionada. Ante una anomalía anatómica que distorsione la cavidad uterina, quizás no sea posible colocar un DIU correctamente. Enfermedad pélvica inflamatoria, EPI. Los DIU no protegen contra ITS/V/EPI. En mujeres con bajo riesgo de ITS, la inserción del DIU representa un riesgo menor de EPI. El riesgo actual de ITS y el deseo de embarazos futuros son consideraciones de importancia. 80. Tuberculosis pélvica. La inserción de un DIU puede empeorar considerablemente la condición. Historia de coléstasis. Existe cierta preocupación de que antecedentes de coléstasis relacionados con AD puedan predecir una coléstasis posterior con el uso de LNG. Todavía no está claro si existe algún riesgo con el uso del DIU LNG. Tumores del hígado. No hay evidencia sobre el uso de anticonceptivos hormonales en mujeres con adenoma hepatocelular. Dado que el uso de AOC en mujeres sanas está asociado con el desarrollo y el crecimiento de adenoma hepatocelular, se desconoce si otros anticonceptivos hormonales tienen efectos similares. Talasemia. Existe preocupación acerca de un aumento del riesgo de pérdida de sangre con los DIU con cobre. Anemia drepanocítica. Existe preocupación acerca de un aumento del riesgo de pérdida de sangre con los DIU con cobre. Anemia ferropénica. Existe preocupación acerca de un aumento del riesgo de pérdida de sangre con los DIU con cobre. Referencias sobre los dispositivos intrauterinos. 1. Kramer DW y otros. Tubal Infertility. Tumores del hígado. No hay evidencia sobre el uso de anticonceptivos hormonales en mujeres con adenoma hepatocelular. Dado que el uso de AOC en mujeres sanas está asociado con el desarrollo y el crecimiento de adenoma hepatocelular, se desconoce si otros anticonceptivos hormonales tienen efectos similares. Anemia ferropénica. Los cambios en el patrón de la menstruación asociados con el uso de APS tienen poco efecto sobre los niveles de hemoglobina. Comentarios adicionales. Historia de complicaciones cardiovasculares graves. La duración del uso de las PAE es menor que la del uso regular de AOC o AOPS, y por lo tanto es de esperar que tengan menor impacto clínico. Angina de pecho. La duración del uso de las PAE es menor que la del uso regular de AOC o AOPS, y por lo tanto es de esperar que tengan menor impacto clínico. Migraña. La duración del uso de las PAE es menor que la del uso regular de AOC o AOPS, y por lo tanto es de esperar que tengan menor impacto clínico. Enfermedad hepática grave, incluso ictericia. La duración del uso de las PAE es menor que la del uso regular de AOC o AOPS, y por lo tanto es de esperar que tengan menor impacto clínico. Violación. No hay restricciones para el uso de las PAE en casos de violación.
comentarios adicionales. Los DIU no protegen contra AIDS/VI. Si existe riesgo de AIDS/VI, incluso durante el embarazo o posparto, se recomienda el uso correcto y consistente de condones, ya sea solos o en combinación con otro método anticonceptivo. Se ha comprobado que los condones masculinos de látex protegen contra AIDS/VI. Comentarios adicionales. Edad menarquia ILT 20 años. Existe preocupación tanto del riesgo de expulsión debido a multiparidad como de AIDS causadas por la conducta sexual en los grupos más jóvenes. Posparto ILT 48 horas, IGT 48 horas a ILT 4 semanas. Existe cierta preocupación que los /as recién nacidos /as puedan encontrarse en riesgo debido a la exposición a hormonas esteroideas con el uso del DIU-LNG durante las primeras 4 semanas. Sepsis puerperal. La inserción de un DIU puede empeorar considerablemente la condición. Postaborto inmediatamente después de aborto séptico. La inserción de un DIU puede empeorar considerablemente la condición. Historia de embarazo ectópico. El riesgo absoluto de embarazo ectópico es extremadamente bajo debido a la gran eficacia de los DIU. Sin embargo, cuando una mujer se embaraza mientras está utilizando el DIU, la probabilidad relativa de un embarazo ectópico aumenta considerablemente. Hipertensión. Hay cierta preocupación teórica acerca de los efectos del LNG sobre los lípidos. No hay restricción para el uso del DIU con cobre. Trombosis venosa profunda / embolismo pulmonar. El DIU-LNG puede ser un tratamiento útil para la menorragia en mujeres con terapia anticoagulante crónica. Cardiopatía isquémica, enfermedad actual o historia. Hay cierta preocupación teórica acerca de los efectos del LNG sobre los lípidos. No hay restricción para el uso del DIU con cobre. Accidente cerebrovascular. Hay cierta preocupación teórica acerca de los efectos del LNG sobre los lípidos. No hay restricción para el uso del DIU con cobre. Cefaleas. Aura es un síntoma neurológico focal específico. Para obtener más información sobre este y otros criterios de diagnóstico, consulte EADH Classification Subcommittee of the International EADH Society. The International Classification of EADH Disorders, 2nd edition. Cefalalgia. 2004. 24, sub 1. 1, 150. http://is-classification. org/en/02 Classification, consultado el 21 de agosto de 2009. Dismenorrea severa. La dismenorrea se puede intensificar con el uso del DIU con cobre. El uso del DIU-LNG ha sido asociado con una disminución de la dismenorrea. Neoplasia intraepitelial cervical, NIC. Existe cierta preocupación teórica de que los DIU-LNG pueden intensificar la progresión de NIC. Cáncer cervical, en espera de tratamiento. Existe cierta preocupación acerca del mayor riesgo de infección y sangrado al insertarlo, lo que puede empeorar la condición. Lo más probable es que el DIU tenga que ser retirado a la hora del tratamiento, pero, hasta entonces, la mujer necesita continuar usándolo ya que corre riesgo de quedar embarazada si no usa anticoncepción. Enfermedades de la mama. Cáncer de mama. El cáncer de mama es un tumor hormonosensible. Las preocupaciones acerca de la progresión de la enfermedad pueden ser menores con los DIU-LNG que con los AOCOAPs de dosis más elevadas. Cáncer de endometrio. Existe cierta preocupación de un riesgo mayor de infección, perforación y sangrado al insertarlo. Lo más probable es que el DIU tenga que ser retirado a la hora del tratamiento, pero, hasta entonces, la mujer necesita continuar usándolo ya que corre riesgo de quedar embarazada si no usa anticoncepción. Cáncer de ovario. Lo más probable es que el DIU tenga que ser retirado a la hora del tratamiento, pero, hasta entonces, la mujer necesita continuar usándolo ya que corre riesgo de quedar embarazada si no usa anticoncepción. Fibromas uterinos sin distorsión de la cavidad uterina. A las mujeres con sangrado abundante o prolongado se les debe asignar la categoría de esa condición. Con distorsión de la cavidad uterina. Los fibromas uterinos preexistentes que distorsionan la cavidad uterina pueden ser incompatibles con la inserción y la colocación correcta del DIU. Anomalías anatómicas. Cavidad uterina distorsionada. Ante una anomalía anatómica que distorsione la cavidad uterina, quizás no sea posible colocar un DIU correctamente. Enfermedad pélvica inflamatoria, EPI. Los DIU no protegen contra AIDS/VI/EPI. En mujeres con bajo riesgo de AIDS, la inserción del DIU representa un riesgo menor de EPI. El riesgo actual de AIDS y el deseo de embarazos futuros son consideraciones de importancia. 80.
Tuberculosis pélvica. La inserción de un DIU puede empeorar considerablemente la condición. Historia de coléstasis. Existe cierta preocupación de que antecedentes de coléstasis relacionados con AD puedan predecir una coléstasis posterior con el uso de ILNG. Todavía no está claro si existe algún riesgo con el uso del DIU-LNG. Tumores del hígado. No hay evidencia sobre el uso de anticonceptivos hormonales en mujeres con adenoma hepatocelular. Dado que el uso de AOC en mujeres sanas está asociado con el desarrollo y el crecimiento de adenoma hepatocelular, se desconoce si otros anticonceptivos hormonales tienen efectos similares. Talasemia. Existe preocupación acerca de un aumento del riesgo de pérdida de sangre con los DIU con cobre. Anemia drepanocítica. Existe preocupación acerca de un aumento del riesgo de pérdida de sangre con los DIU con cobre. Anemia ferropénica. Existe preocupación acerca de un aumento del riesgo de pérdida de sangre con los DIU con cobre. Referencias sobre los dispositivos intrauterinos. 1. Kramer DW y otro. $8.686. 87 DIU con cobre para anticoncepción de emergencia, DIU. Este método es altamente eficaz para prevenir el embarazo. Un DIU liberador con cobre, DIU-Q, puede ser usado dentro de los 5 días después del coito sin protección, como un anticonceptivo de emergencia. Sin embargo, cuando se puede estimar el tiempo de la ovulación, el DIU-Q puede ser insertado más allá de los 5 días después del coito, si es necesario, siempre que la inserción no se realice después de más de 5 días desde la ovulación. Los criterios de elegibilidad para el intervalo de inserción del DIU-Q también se aplican para la inserción del DIU-Q como anticoncepción de emergencia. Los DIU para anticoncepción de emergencia no protegen contra IDS/VI. Si existe riesgo de IDS/VI, incluso durante el embarazo o posparto, se recomienda el uso correcto y consistente de condones, ya sea solos o en combinación con otro método anticonceptivo. Se ha comprobado que los condones masculinos de látex protegen contra IDS/VI. Condición: consulte TAP. Comentarios adicionales. Comentarios adicionales. Obesidad. La obesidad grave puede dificultar la colocación del diafragma y el capuchón. Valvulopatía cardíaca. El riesgo de infección del tracto urinario con el diafragma puede aumentar el riesgo en una paciente con endocarditis bacteriana subaguda. Cáncer cervical, en espera de tratamiento. El uso repetido y de dosis elevadas de nonoxinol 9 puede causar irritación o abrasiones vaginales y cervicales. Alto riesgo de NI. Se asigna categoría 4 al uso del diafragma debido a preocupaciones sobre el espermicida, no el diafragma. Infección por MI. El uso de espermicidas o diafragmas, con espermicida, puede alterar la mucosa cervical, lo que puede ocasionar un aumento en la descamación, o desprendimiento, viral y la transmisión del vía parejas sexuales no infectadas. SIDA. El uso de espermicidas o diafragmas, con espermicida, puede alterar la mucosa cervical, lo que puede ocasionar un aumento en la descamación, o desprendimiento, viral y la transmisión del vía parejas sexuales no infectadas.
Historia de síndrome de choque tóxico. El síndrome de choque tóxico se informó en relación con el uso de la esponja anticonceptiva y el diafragma. Infección del tracto urinario. Hay un aumento potencial de infección del tracto urinario con el uso de diafragmas y espermicidas. Referencias sobre los métodos de barrera. 1. Wilkinson D. y otros. Nonoxynol, 9 for preventing vaginal acquisition of infection by women from men. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002. 4, CD 00, 39, 36. 96. Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, MBCF. Los métodos de planificación familiar basados en el conocimiento de la fertilidad, MBCF, implican la identificación de los días fértiles en el ciclo menstrual, ya sea mediante la observación de los signos de fertilidad, tales como secreciones cervicales y la temperatura basal del cuerpo, o el monitoreo de los días del ciclo. Los MBCF pueden utilizarse en combinación con la abstinencia o con los métodos de barrera durante el período fértil. Si se usan los métodos de barrera, consulte la sección sobre métodos de barrera, par. Definiciones. No existen condiciones médicas que empeoren debido al uso de los MBCF. En general, estos métodos pueden ofrecerse sin preocupaciones sobre los efectos en la salud de las personas que los escogen. Sin embargo, hay un número de condiciones que complican en cierta medida el uso de estos métodos. La existencia de estas condiciones sugiere que, 1. El uso de estos métodos debe retrasarse hasta que la condición sea corregida o resuelta. O, 2. Requerirán una orientación especial y una proveedor de servicio mucho más capacitado para asegurar su uso correcto. Sin métodos basados en síntomas, los MBCF basados en la observación de signos de fertilidad, secreciones cervicales, temperatura basal del cuerpo, tales como el método del moco cervical, el método sintotérmico y el método de los 2 días. Métodos basados en el calendario. Los MBCF basados en cálculos del calendario, tales como el método del ritmo y el métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. A aceptar, no hay una razón médica para negar el MBCF específico a una mujer en esta circunstancia. Cuidado. El método normalmente se proporciona en condiciones de rutina, pero con preparación y precauciones adicionales. Para los MBCF, esto generalmente implica que quizás se necesite orientación especial para asegurar el uso correcto del método por parte de la mujer en esta circunstancia. Retrasar el uso de este método debe ser retrasado hasta que la condición sea evaluada o corregida. Deben ofrecerse otros métodos anticonceptivos temporales. No aplica. Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Los MBCF no protegen contra HIV/B. Si existe riesgo de HIV/B, incluso durante el embarazo o posparto, se recomienda el uso correcto y consistente de condones, ya sea solos o en combinación con otro método anticonceptivo. Se ha comprobado que los condones masculinos de látex protegen contra HIV/B. Condición. Consulte también los comentarios adicionales al final de la tabla, categoría aclaraciones/evidencias características personales e historia reproductiva. Las mujeres con condiciones que hacen del embarazo un riesgo inadmisible deben ser informadas de que los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad podrían no ser apropiados para ellas debido a su relativamente alto porcentaje de fallas en el uso típico. Embarazo. Aclaración. Los MBCF no son aplicables durante el embarazo. Etapa de la vida, posmenarquia B, perimenopausia CCCC. Aclaración. Las irregularidades en la menstruación son comunes en la posmenarquia y en la perimenopausia, y pueden complicar el uso de los MBCF. Lactancia materna A, y LT 6 semanas posparto B, y GT 6 semanas C, después de que empieza la menstruación. RCCRRC posparto, no amamantando A, y LT 4 semanas B, y GT 4 semanas RRR postaborto. CR infecciones y trastornos del tracto reproductivo, sangrado vaginal irregular. RR flujo vaginal. RA otros uso de medicamentos que afectan la regularidad del ciclo, las hormonas o los signos de fertilidad. C/R enfermedades que elevan la temperatura. Definiciones. SINT. Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, MBCF. Los métodos de planificación familiar basados en el conocimiento de la fertilidad, MBCF, implican la identificación de los días fértiles en el ciclo menstrual, ya sea mediante la observación de los signos de fertilidad, tales como secreciones cervicales y la temperatura basal del cuerpo, o el monitoreo de los días del ciclo.
Los MBCF pueden utilizarse en combinación con la abstinencia o con los métodos de barrera durante el período fértil. Si se usan los métodos de barrera, consulte la sección sobre métodos de barrera, BAR. Definiciones. No existen condiciones médicas que empeoren debido al uso de los MBCF. En general, estos métodos pueden ofrecerse sin preocupaciones sobre los efectos en la salud de las personas que los escogen. Sin embargo, hay un número de condiciones que complican en cierta medida el uso de estos métodos. La existencia de estas condiciones sugiere que, 1, el uso de estos métodos debe retrasarse hasta que la condición sea corregida o resuelta. O, 2, requerirán una orientación especial y una proveedor de servicio mucho más capacitado para asegurar su uso correcto. Sin métodos basados en síntomas. Los MBCF basados en la observación de signos de fertilidad, secreciones cervicales, temperatura basal del cuerpo, tales como el método del moco cervical, el método sintotérmico y el método de los 2 días. Métodos basados en el calendario. Los MBCF basados en cálculos del calendario, tales como el método del ritmo y el métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. A aceptar, no hay una razón médica para negar el MBCF específico a una mujer en esta circunstancia. Cuidado. El método normalmente se proporciona en condiciones de rutina, pero con preparación y precauciones adicionales. Para los MBCF, esto generalmente implica que quizás se necesite orientación especial para asegurar el uso correcto del método por parte de la mujer en esta circunstancia. Retrasar el uso de este método debe ser retrasado hasta que la condición sea evaluada o corregida. Deben ofrecerse otros métodos anticonceptivos temporales. No aplica. Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Los MBCF no protegen contra HIV/B. Si existe riesgo de HIV/B, incluso durante el embarazo o posparto, se recomienda el uso correcto y consistente de condones, ya sea solos o en combinación con otro método anticonceptivo. Comentarios adicionales. Lactancia materna. Los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad durante la lactancia materna pueden ser menos eficaces que cuando no se amamanta. Lactancia materna y LT 6 semanas posparto. Las mujeres que están amamantando y en amenorrea es poco probable que tengan suficiente función ovárica para producir signos de fertilidad y cambios hormonales detectables durante las primeras 6 semanas después del parto. Sin embargo, es posible que la fertilidad se reanude con el paso del tiempo después del parto y con la sustitución de la leche materna con otros alimentos. Después de que empieza la menstruación, cuando la mujer nota signos de fertilidad, especialmente secreciones cervicales, puede usar un método basado en los síntomas. En las mujeres que amamantan, la duración de los primeros ciclos menstruales después del parto varía significativamente. Transcurren varios ciclos antes del restablecimiento de la regularidad. Cuando la mujer haya tenido por lo menos 3 períodos menstruales después del parto, y sus ciclos se regularicen, puede usar un método basado en el calendario. Cuando haya tenido por lo menos 4 menstruaciones después del parto y su ciclo más reciente haya sido de 26 a 32 días, puede usar los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Antes de eso, se le debe ofrecer un método de barrera si la mujer piensa utilizar el métodos basados en el conocimiento de la fertilidad más adelante. Posparto y LT 4 semanas. No es muy probable que las mujeres que no están amamantando tengan suficiente función ovárica para requerir un métodos basados en el conocimiento de la fertilidad o para tener signos detectables de fertilidad, o cambios hormonales antes de las 4 semanas después del parto. Aunque el riesgo de embarazo es bajo, deberá ofrecerse un método apropiado para después del parto. 4 semanas. Es probable que las mujeres que no están amamantando tengan suficiente función ovárica para producir signos de fertilidad detectables o cambios hormonales en esta etapa. La probabilidad aumenta rápidamente conforme avanza el tiempo después del parto. Las mujeres pueden usar métodos basados en el calendario tan pronto hayan completado por lo menos 3 períodos menstruales después del parto y sus ciclos vuelvan a regularizarse. Pueden usar el métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Una vez que hayan tenido por lo menos 4 períodos menstruales después del parto y su ciclo más reciente haya sido de 26 a 32 días. Antes de ese tiempo deberían ofrecerse métodos apropiados para después del parto. Postaborto. Después de un aborto las mujeres tienen probabilidades de tener suficiente función ovárica para producir signos detectables de fertilidad o cambios hormonales en este periodo. La probabilidad aumenta conforme avanza el tiempo después del aborto.
Las mujeres pueden empezar a usar métodos basados en el calendario tan pronto hayan tenido por lo menos una menstruación después del aborto. Las mujeres que antes del embarazo tenían la mayoría de sus ciclos entre 26 y 32 días pueden usar el métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Antes de ese tiempo debería ofrecerse métodos apropiados para después del aborto. Sangrado vaginal irregular. La presencia de esta condición hace que los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad no sean confiables. Por lo tanto, se deben recomendar los métodos de Barbera hasta que el patrón de sangrado sea compatible con el uso del método apropiado. La condición debe ser evaluada y tratada según sea necesario. Flujo vaginal. Debido a que el flujo vaginal dificulta el reconocimiento de las secreciones cervicales, la condición debe ser evaluada y tratada, si fuera necesario, antes de proveer métodos basados en secreciones cervicales. Uso de medicamentos que afectan la regularidad del ciclo, las hormonas o los signos de fertilidad. El uso de ciertos fármacos que alteran el estado de ánimo tales como el litio, antidepresivos tricíclicos y las terapias contra la ansiedad, lo mismo que ciertos antibióticos y drogas antiinflamatorias, puede alterar la regularidad del ciclo o afectar los signos de fertilidad. La condición debe ser cuidadosamente evaluada y se debe ofrecer un método de Barbera hasta determinar el grado del efecto o hasta que finalice la terapia con ese fármaco. Los métodos basados en el calendario solo son apropiados si los ciclos menstruales son regulares y previsibles. Enfermedades que elevan la temperatura corporal. Los niveles elevados de temperatura pueden dificultar la interpretación de la temperatura basal del cuerpo, pero no tienen efecto sobre las secreciones cervicales. Por lo tanto, el uso de un método basado en la temperatura debe ser retrasado hasta que la enfermedad aguda desaparezca. Los métodos basados en la temperatura no son apropiados para mujeres con temperaturas elevadas crónicas. Además, algunas enfermedades crónicas interfieren con la regularidad del ciclo, lo que dificulta la interpretación de los métodos basados en el calendario. 100. Método de amenorrea de lactancia, MELA. El método de amenorrea de lactancia no protege contra AIDS/VIH. Si existe riesgo de AIDS/VIH, incluso durante el embarazo o posparto, se recomienda el uso correcto y consistente de condones, ya sea solos o en combinación con otro método anticonceptivo. Se ha comprobado que los condones masculinos de látex protegen contra AIDS/VIH. Las mujeres con condiciones que hacen del embarazo un riesgo inadmisible deben ser informadas de que el método de amenorrea de lactancia podría no ser apropiado para ellas debido a su relativamente alto porcentaje de fallas en el uso típico. El consenso de Bellagio ofreció las bases científicas para definir las condiciones en las cuales la lactancia materna puede ser usada de manera segura y eficaz para espaciar los nacimientos, y se desarrollaron recomendaciones programáticas para el uso de la amenorrea de lactancia en la planificación familiar. Estas recomendaciones incluyen los siguientes 3 criterios, los que en su totalidad deben cumplirse para asegurar la protección adecuada de un embarazo no planificado. 1. Amenorrea. 2. Amamantando total o casi totalmente. Y 3. Menos de 6 meses posparto. Las indicaciones principales para la lactancia materna siguen siendo la necesidad de ofrecer un alimento ideal para el niño y la protección contra enfermedades. No hay condiciones médicas en las cuales el uso de la amenorrea de lactancia esté restringido y no existe evidencia documentada de su impacto negativo en la salud de la mujer. Sin embargo, ciertas condiciones u obstáculos que afectan la lactancia materna también pueden afectar la duración de la amenorrea, haciendo de esta una elección menos útil para el propósito de planificación familiar. Estas incluyen: infección por VIH. La lactancia materna debe ser promovida, protegida y apoyada en todas las poblaciones, para todas las mujeres VIH negativas o con estado VIH desconocido. Sin embargo, la mujer infectada con VIH puede transmitir el virus a su hijo a través de la lactancia materna. No obstante, la lactancia materna, especialmente la lactancia exclusiva durante los primeros meses de vida, es uno de los factores más decisivos para mejorar la supervivencia infantil. La lactancia materna también confiere muchos beneficios adicionales además de reducir el riesgo de muerte. En la actualidad, hay evidencia robusta de que la administración de fármacos antirretrovirales, ARF, a la madre infectada con VIH o a la recién nacido a expuesto al VIH, o a ambos, puede reducir significativamente el riesgo de transmisión del VIH. A través de la lactancia materna, http://www.ue.in/if/tox/mtct.
Esto transforma el panorama en el cual deben tomar la decisión las autoridades sanitarias nacionales y las madres a nivel personal. Al recibir los fármacos ARF, ya sea a través de la terapia antirretroviral de por vida para la madre o de otras intervenciones ARF para la madre o el la recién nacido A, este A último A puede beneficiarse de la lactancia con bajo riesgo de infectarse con el VI. En algunos países con muchos recursos y tasas bajas de mortalidad infantil y en menores de 5 años, igualmente será apropiado evitar la lactancia materna. Las madres infectadas con VI deben recibir las intervenciones antirretrovirales apropiadas y alimentar a sus hijos únicamente con leche materna durante los primeros 6 meses de vida. De allí en adelante se introducirán alimentos complementarios adecuados mientras continúa la lactancia durante los primeros 12 meses de vida. La lactancia materna solamente debe interrumpirse cuando se pueda proporcionar una alimentación nutricionalmente adecuada y segura sin leche materna. Cuando las madres decidan dejar de amamantar, la sustitución debe ser gradual en el plazo de un mes, con alimentos seguros y adecuados, para permitir que los bebés crezcan y se desarrollen normalmente. Las madres que se sabe que están infectadas con VI deben dar a sus hijos cuyo estado serológico es negativo o desconocido, únicamente leche de fórmula como alimento sustituto, siempre que se cumplan determinadas condiciones, a saber: A. Seguridad del abastecimiento de agua potable y saneamiento garantizados en la vivienda y la comunidad y B. La madre u otra persona a cargo del cuidado del de la bebé puede alimentarlo de manera confiable con suficiente leche de fórmula para mantener su crecimiento y desarrollo normales y LAM. C. La madre u otra persona a cargo del cuidado del de la bebé puede preparar el biberón de manera higiénica y con la frecuencia suficiente para que sea seguro y conlleve un bajo riesgo de diarrea o desnutrición y D. La madre o la persona a cargo del cuidado del de la bebé puede alimentarlo exclusivamente con leche de fórmula durante los primeros 6 meses de vida y E. La familia apoya esta práctica y F. La madre o la persona a cargo del cuidado del de la bebé puede acceder a la atención de salud que ofrece servicios integrales de salud infantil. Si se sabe que los bebés y niños pequeños están infectados con VI, se recomienda fervientemente la lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses y continuar la lactancia materna conforme a las recomendaciones para la población general, que es de hasta 2 años o más. Las mujeres VI positivas deben recibir orientación calificada para ayudarlas. También deben tener acceso al apoyo y la atención de seguimiento, incluidos la planificación familiar y el apoyo nutricional. Uso de medicamentos durante la lactancia materna. Para proteger la salud del niño, no se recomienda la lactancia materna en mujeres que usan medicamentos tales como antimetabolitos, bromocriptina, ciertos anticoagulantes, corticosteroides, altas dosis, ciclosporina, ergotamina, litio, fármacos que alteran el estado de ánimo, fármacos radiactivos y reserpina. Trastornos que afectan al a la recién nacido A. Deformidades congénitas de la boca, la mandíbula o el paladar. Recién nacidos que son pequeños para la edad gestacional o prematuros y que necesitan cuidado neonatal intensivo. Y ciertos trastornos metabólicos del niño y de la niña, los cuales, en su totalidad, pueden complicar la lactancia. Coito interrumpido, sí. El coito interrumpido no protege contra AIDS/VI. Si existe riesgo de AIDS/VI, incluso durante el embarazo o posparto, se recomienda el uso correcto y consistente de condones, ya sea solos o en combinación con otro método anticonceptivo. Se ha comprobado que los condones masculinos de látex protegen contra AIDS/VI. Las mujeres con condiciones que hacen del embarazo un riesgo inadmisible deben ser informadas de que el coito interrumpido podría no ser apropiado para ellas debido a su relativamente alto porcentaje de fallas en el uso típico. El coito interrumpido, sí, también conocido como retiro, es un método de planificación familiar tradicional en el cual el hombre retira totalmente su pene de la vagina y lo aleja de los genitales externos de su pareja antes de eyacular. El CI previene que el esperma se introduzca en la vagina de la mujer, y de esta manera se evita el contacto entre el espermatozoide y el óvulo. Este método es apropiado para parejas altamente motivadas y que son capaces de usar este método de manera eficaz. Con razones religiosas o filosóficas que no les permiten usar otros métodos anticonceptivos. Que necesitan la anticoncepción de manera inmediata y han iniciado un acto sexual sin tener a su disposición métodos alternos. Que necesitan un método temporal mientras están a la espera de iniciar otro método. Que tienen relaciones sexuales con poca frecuencia.
Los MBCF basados en la observación de signos de fertilidad. Algunos beneficios del CIS son que el método, cuando se usa correctamente, no afecta la lactancia materna y está siempre disponible para uso primario o como un método de respaldo. Además, el CI no implica un gasto económico ni el uso de sustancias químicas. No existen riesgos de salud asociados directamente al CI. Los hombres y mujeres que tienen un alto riesgo de contagio de AIDS/VI deben utilizar un condón en cada coito. El CI no perdona el uso incorrecto y su efectividad depende de la disposición y habilidad de la pareja para utilizar el retiro en cada coito. ...104. Procedimientos de esterilización quirúrgica, EST. Dada la irreversibilidad o permanencia de los procedimientos de esterilización, debe ponerse especial cuidado en asegurar una elección voluntaria e informada del método por parte del usuario o de la usuaria. Se debe prestar especial atención en el caso de personas jóvenes, mujeres nulíparas, y hombres que todavía no son padres, y del usuario o la usuaria con problemas de salud mental, incluidos trastornos depresivos. Todas las usuarias y los usuarios deben ser informadas/os acerca de la permanencia de la esterilización y la disponibilidad de métodos alternos, de largo plazo y gran efectividad. Este es un aspecto de gran importancia en el caso de la gente joven. En el proceso de la decisión deben considerarse las leyes nacionales y las normas vigentes para la realización de los procedimientos de esterilización. En estas recomendaciones no se analizan los métodos de esterilización femenina transcervicales. No hay ninguna otra condición médica que restrinja de manera absoluta la elegibilidad de una persona para la esterilización, aunque algunas condiciones y circunstancias indican que se deben tomar ciertas precauciones, incluidas aquellas donde la definiciones, recomendaciones C, cuidado, R, retrasar, o E, especial. Para algunas de estas condiciones y circunstancias, los riesgos teóricos o probados pueden ser mayores que las ventajas de los procedimientos de esterilización, en especial la esterilización femenina. Cuando los riesgos de la esterilización superan los beneficios, los métodos anticonceptivos de largo plazo y gran efectividad son una alternativa preferible. Las decisiones en este aspecto deben tomarse según cada caso en particular, teniendo en cuenta los riesgos y los beneficios de la esterilización en comparación con los riesgos del embarazo, y la disponibilidad y la aceptabilidad de métodos alternativos de gran efectividad. La siguiente clasificación de las condiciones en 4 categorías diferentes está basada en una revisión profunda de la evidencia epidemiológica y clínica pertinente a la elegibilidad médica. Únicamente las proveedoras y los proveedores bien capacitadas/os deben realizar los procedimientos de esterilización, en ámbitos clínicos adecuados con el equipo y los insumos apropiados. Deben seguirse las recomendaciones apropiadas para la prestación de servicios, incluidos los protocolos de prevención de infecciones, a fin de maximizar la seguridad del usuario. A aceptar no hay razones médicas para negar la esterilización a una persona en esta condición. C. Cuidado. El procedimiento normalmente se realiza en facilidad de rutina, pero con preparación y precauciones adicionales. R. Retrasar. El procedimiento debe retrasarse hasta que la condición sea evaluada y/o corregida. Deben proveerse métodos temporales alternativos de anticoncepción. En especial el procedimiento debe llevarse a cabo en lugares que cuenten con cirujanos/as y personal experimentados, y el equipo necesario para proveer anestesia general y demás apoyo médico de respaldo. Estas condiciones requieren además la capacidad de decidir sobre el procedimiento más apropiado y el régimen de anestesia. Se deben ofrecer métodos temporales alternos de anticoncepción, si es necesario referir al paciente o si hay cualquier otro retraso. 105. Esterilización quirúrgica femenina. La esterilización no protege contra AIDS/VI. Si existe riesgo de AIDS/VI, incluso durante el embarazo o posparto, se recomienda el uso correcto y consistente de condones, ya sea solos o en combinación con otro método anticonceptivo. Se ha comprobado que los condones masculinos de látex protegen contra AIDS/VI.
Comentarios adicionales sobre la esterilización femenina. Paridad. Nulípara. Las mujeres nulíparas, como todas las mujeres, deben ser informadas acerca de la permanencia de la esterilización y la disponibilidad de métodos alternos, de larga duración y gran efectividad. Posparto. ILT 7 días posparto. La esterilización puede practicarse en forma segura inmediatamente después del parto. 7 a ILT 42 días. Hay un mayor riesgo de complicaciones cuando el útero no ha involucionado por completo. Preeclampsia/eclampsia. Hay un aumento en los riesgos relacionados con la anestesia. Ruptura prolongada de las membranas, 24 horas o más. Existe un riesgo mayor de infección postoperatoria. Sepsis puerperal, fiebre intraparto o puerperal. Existe un riesgo mayor de infección postoperatoria. Hemorragia abundante antes del parto o después del parto. La mujer puede estar anémica y ser incapaz de tolerar más pérdida de sangre. Traumatismo grave del tracto genital, desgarro cervical o vaginal durante el parto. Pudo haberse producido una importante pérdida de sangre y anemia. Ruptura o perforación del útero. Pudo haberse producido una importante pérdida de sangre o daño en el contenido abdominal. Postaborto, sepsis o fiebre postaborto. Existe un riesgo mayor de infección postaborto. Hemorragia abundante después del aborto. La mujer puede estar anémica y ser incapaz de tolerar más pérdida de sangre. Traumatismo grave del tracto genital, desgarro cervical o vaginal durante el aborto. La mujer puede estar anémica y ser incapaz de tolerar más pérdida de sangre. El procedimiento puede resultar más doloroso. Perforación del útero. Pudo haberse producido una importante pérdida de sangre o daño en el contenido abdominal. Hematómetra agudo. La mujer puede estar anémica y ser incapaz de tolerar más pérdida de sangre. Múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular arterial. Cuando una mujer presenta múltiples factores de riesgo, aumenta el riesgo de complicaciones asociadas con la anestesia y la cirugía. Cardiopatía isquémica, enfermedad actual o historia. La mujer se encuentra en alto riesgo de complicaciones asociadas con la anestesia y la cirugía. Cáncer cervical, en espera de tratamiento. En general, la mujer queda estéril como consecuencia del tratamiento. Cáncer de endometrio. En general, la mujer queda estéril como consecuencia del tratamiento. Cáncer de ovario. En general, la mujer queda estéril como consecuencia del tratamiento. Fibromas uterinos. Según el tamaño y la localización de los fibromas, podría ser más difícil encontrar las trompas y movilizar el útero. Enfermedad pélvica inflamatoria, EPI. La EPI puede implicar un riesgo mayor de infección y de adherencias después de la esterilización. IPS. Existe un riesgo mayor de infección postoperatoria. Diabetes. Existe riesgo de hipoglicemia o cetoacidosis cuando se realiza el procedimiento, en especial si la glicemia no está bien controlada antes del procedimiento. Trastornos tiroideos. La mujer se encuentra en alto riesgo de complicaciones asociadas con la anestesia y la cirugía. Hepatitis viral. La mujer se encuentra en alto riesgo de complicaciones asociadas con la anestesia y la cirugía. Anemia drepanocítica. Hay un aumento en el riesgo de complicaciones pulmonares, cardíacas o neurológicas, y un posible aumento del riesgo de infección de la herida. Trastornos de la coagulación. Las mujeres con trastornos de la coagulación tienen un riesgo mayor de complicaciones hematológicas de la cirugía. Infección sistémica o gastroenteritis. Existen mayores riesgos de infección postoperatoria, complicaciones por deshidratación y relacionadas con la anestesia. Útero fijo debido a cirugía previa o infección. La movilidad disminuida del útero, las trompas de falopio y los intestinos podría dificultar la laparoscopía y minilaparotomía, lo que aumentaría el riesgo de complicaciones. Hernia del diafragma. Para la laparoscopía, la mujer puede presentar complicaciones cardiorrespiratorias agudas inducidas por el neumoperitoneo o la posición de Trendelenburg. 114. Nefropatía. Puede estar afectada la coagulación sanguínea. Podría existir un aumento en el riesgo de infección y de choque hipovolémico. Puede causar anemia, perturbaciones electrolíticas y anormalidades en el metabolismo y excreción de fármacos. Deficiencias nutricionales graves. Podría haber un aumento en el riesgo de infección de la herida y la cicatrización. Esterilización concurrente con una cesárea. La esterilización concurrente no aumenta el riesgo de complicaciones en una paciente quirúrgica estable. Comentarios adicionales sobre la esterilización masculina. Diabetes.
Los diabéticos son más propensos a infecciones postoperatoria de las heridas. Si aparecen signos de infección, se debe dar terapia antibiótica. Infecciones locales. Existe un riesgo mayor de infección postoperatoria. Trastornos de la coagulación. Los trastornos del sangrado pueden llevar a un aumento del riesgo de formación de hematomas postoperatoria, lo que a su vez implica mayor riesgo de infección. Infección sistémica o gastroenteritis. Existe un riesgo mayor de infección postoperatoria. Varicocele grande. Podría ser difícil o imposible localizar el conducto deferente. Un procedimiento único para reparar el varicocele y realizar una vasectomía disminuye el riesgo de complicaciones. Hidrocele grande. Podría ser difícil o imposible localizar el conducto deferente. Un procedimiento único para reparar el hidrocele y realizar una vasectomía disminuye el riesgo de complicaciones. Filariasis. Elefantiasis. El escroto puede estar comprometido por una elefantiasis grave, lo que haría imposible palpar la estructura del cordón y el testículo. Tumor intraescrotal. Puede ser indicativo de una enfermedad subyacente. Hernia inguinal. La vasectomía puede ser efectuada de manera concurrente con la reparación de la hernia. 115. Referencias sobre los procedimientos de esterilización. 1. Abraham S. y otros. The Characteristics, Perceptions and Personalities of Women Seeking. Apéndice 1. Anticonceptivos hormonales y terapias antirretrovirales. Pocos datos de estudios pequeños, en su mayoría no publicados, sugieren que diversas terapias antirretrovirales pueden alterar la farmacocinética de los AOC. Son pocos los estudios que han medido los resultados clínicos. Sin embargo, se observan importantes disminuciones en los niveles de esteroides anticonceptivos en sangre al utilizar inhibidores de la proteasa reforzados con ritonavir. Las disminuciones de esta magnitud podrían afectar la eficacia anticonceptiva. Algunas de las interacciones entre los anticonceptivos y los ARF también han dado lugar a una mayor toxicidad de los ARF. Se desconoce la importancia clínica de los efectos de menor magnitud observados con los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, INTI, en especial porque los estudios no han examinado los niveles de las hormonas anticonceptivas en estado de equilibrio. A la fecha, no se han informado interacciones clínicamente significativas entre las hormonas anticonceptivas y los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, INTI. En las tablas a continuación se resume la evidencia disponible a la fecha sobre las interacciones farmacológicas entre las terapias ARF y los anticonceptivos hormonales. Para obtener información actualizada y detallada sobre las interacciones farmacológicas de los antirretrovirales, se recomienda consultar una fuente externa como el sitio web IFDRUG Interactions. www.if-druginteractions.org